Bueno, buenas tardes a todos. Me corresponde el privilegio de inaugurar estas jornadas que vamos a ir desarrollando a lo largo de unos meses sobre grandes desconocidas de la cultura y, por qué no decirlo, de la historia de España, que vamos a intentar ir recuperando poco a poco y ubicarlas un poco en el papel que entendemos les corresponde. Y en el fondo lo que queremos es ayudarnos a nosotros mismos a conocer más lo que es nuestra propia historia de la mano de la mujer y de estas grandes desconocidas que ha habido tantas en la historia y que por circunstancias pues no han sido o no han tenido el reconocimiento, porque no se le ha dado el tiempo, porque no se lo dio su época, o simplemente por descuido o por propia decisión. Y tenemos este objetivo dentro del ciclo de ir recuperando estas biografías que creo que nos van a ayudar a enriquecernos a todos nosotros, puesto que van a aportar muchas circunstancias, muchos matices que enriquecerán nuestra formación, aparte de ayudar a recuperar pues, grandes desconocidas de la historia. Yo no me puedo ni quiero entretenerme, quiero agradecer mucho al Círculo Orellana que haya una vez más significado a la Fundación Fernando de Castro, eligiéndola como sede de sus actividades, en este caso mayormente por tratarse de este ciclo de mujeres, puesto que nos encontramos en la Asociación para la Enseñanza a la Mujer, que fue históricamente el primer centro de la historia de España que se organizó con una intención laica de culturizar a la mujer desde el punto de vista social e intelectual, es decir, una educación voluntaria era la que se daba aquí, pues desde lo que eran las distintas facetas del siglo XIX. No hay que olvidar que, bueno, pues yo, y además aprovechando el tema de la duquesa de Osuna, creo que la mujer decimonónica está en un papel bastante más triste que la dieciochesca, ¿no? Porque a fin de cuentas las mujeres en el siglo XVIII se abanderaron con los salones de la cultura, de la intelectualidad y tuvieron un desarrollo social muy cercano a la cultura, un poco siguiendo los cánones franceses, pero yo creo que en el siglo XIX el tema era diferente. Existe este gran personaje que es Fernando de Castro, que fue el introductor en España de lo que se llamaba el aula abierta, el aula libre, que era pues, un sistema educacional que existía sobre todo en Inglaterra y en Alemania, que pretendía que la gente fuera por propia voluntad a asistir a determinadas ponencias. Fernando de Castro, que era rector de la universidad, era catedrático, decide sacar esas formaciones del ámbito universitario y plantear el concepto de aula abierta en España. Con lo cual, las personas tenían libre acceso a esta educación, pero por decisión propia, no por voluntad. También hay que recordar que el esquema social del siglo XIX, digamos que la cultura la tenía más o menos dirigida a la burguesía, era el ámbito burgués el que estudiaba, ni era el más aristocrático, ni el noble, ni el militar, y eso significaba pues, que había una clase alta, económicamente pudiente, con una cultura muy escasa. Y ese es un poco el objetivo de abrir las aulas, no es el objetivo de culturizar a la burguesía, sino de culturizar en general a la sociedad. La gran sorpresa de estas conferencias que se organizaron, matinales, los domingos se hacían, es que la afluencia masiva fue de señoras. Y eso motivó una inquietud en Fernando de Castro de crear una formación concreta dedicada a la mujer, viendo esa demanda que había y esas inquietudes que había desde sectores femeninos que demandaban simplemente la necesidad del conocimiento, la necesidad del saber, la necesidad del desarrollo intelectual. Y eso fue lo que generó la Asociación para la Enseñanza a la Mujer. Era un centro que intentó primero culturizar a las mujeres que voluntariamente querían asistir a él y después generó las primeras carreras femeninas que había, ¿no? En España. Con esto, y no me quiero extender mucho más, simplemente una pincelada para apoyar por qué es tan valioso que estas conferencias justo se realicen aquí. Por aquí han pasado grandes nombres, que muchos de ellos se van a incluir en las conferencias, y bueno, son personas que de una forma anónima vinieron aquí, estudiaron aquí, generaron cultura, y pasaron totalmente inadvertidos, ¿no? Entonces, para nosotros, y hablo en nombre de la Fundación y de mis colegas, es un verdadero honor y un privilegio que precisamente este tema y esta investigación y estas ponencias
se desarrollen desde la Fundación Fernando de Castro. Porque el lema de Españolas por descubrir, creo que aquí hay listas y listas de grandes personajes que estudiaron, que generaron carrera en medicina, que generaron carrera en muchos oficios, en muchas formaciones y que son verdaderamente anónimas y desde luego fueron pilares de la sociedad. Y si hoy en día muchas de ustedes del Círculo Orellana, que siempre son bienvenidas en esta casa, como todos ustedes, tienen grandes carreras y formación y acceso a cultura y acceso a un oficio, pero hace 100 años no pasaba esto. Con lo cual me gusta mucho que el Círculo de Orellana nos tenga tanto cariño, me gusta mucho que estas conferencias se desarrollen en la Fundación porque de alguna forma se cierra el círculo, y no lo digo por el de Orellana, porque se cierra el círculo. Con lo cual, agradecimiento y por supuesto bienvenida a todos ustedes. Quiero agradecer al equipo de la Fundación Fernando de Castro, por supuesto, a Patricia Ferrer, a nuestro archivero Juan José Moreno Casanova, que son parte del equipo, aunque esté yo aquí hablando por todos, y participan en la gestión y organización de todo esto, junto con nuestra anfitriona de hoy, que es Leticia Espinosa, a la cual cedo la palabra. Muchas gracias, Miguel. Bienvenidos todos. Hoy la verdad es que es un día muy especial para el Círculo de Orellana. Quiero darte las gracias, Miguel, en nombre de la Fundación Fernando de Castro, porque la verdad es que desde el principio, desde que vinimos con la idea de hablar del Círculo de Orellana, tú nos recibiste con los brazos abiertos, nos cediste tu casa para hacer actividades, para que el Círculo pudiera tener un espacio. Y es más, cuando vinimos después, creo que vine con Patricia a proponerte la idea de este ciclo de encuentros, la verdad es que ya, bueno, fue increíble, porque yo creo que te emocionaste, porque la verdad es que entre el Círculo de Orellana y la Fundación Fernando de Castro, creo que tenemos mucho en común, creo que tenemos mucho camino por delante para recorrer juntos. ¿Se puede interrumpir? Estaréis todos de acuerdo que es el sitio, después de lo que he contado y después de lo que hay, y además inaugurando hoy con una persona muy ligada a esta casa, ella y su familia y sus hermanas, y para nosotros es un privilegio. Ya he interrumpido, lo siento. Bueno, y gracias también a Mónica Luengo, porque Mónica es una valiente. Cuando le fui a proponer participar, inaugurar, ella entusiasmada dijo que sí, pero además Mónica, creíste en la idea, me diste muchísima energía y eso cuando alguien empieza algo de cero, la verdad es que se agradece muchísimo. Entonces, Mónica, de verdad, muchas gracias por tenerte con nosotros. Hoy también quiero agradecer la presencia de una persona que está en el público, porque es una persona que además de alguna manera está muy ligada al personaje que hoy Mónica nos va a presentar y nos va a descubrir, y yo creo que a ese personaje le encantaría también el saber que hoy la duquesa de Osuna la tenemos entre todos nosotros. Así que, duquesa, muchísimas gracias por estar aquí, por participar y querer sobre todo estar en el círculo y en la convención de Mónica. Y antes de presentar a Mónica, me vais a permitir que hable un poco de lo que va a ser este ciclo de encuentros y que hable también de las orellanas. Porque las orellanas, las socias fundadoras, mis orellanas, las socias fundadoras de este círculo de Orellana, la verdad es que son unas mujeres increíbles y gracias a ellas estamos aquí. El Círculo Orellana está compuesta por mujeres profesionales de ámbitos absolutamente diversos. Tenemos científicas, tenemos artistas, tenemos abogados, tenemos empresarias, directoras de fundaciones, de ONGs, en fin, tenemos un poco de todo. Y todas ellas, independientemente que sean grandes profesionales, si tuviese que destacar algo de ellas, es que cada una de ellas tiene un alto grado de compromiso con lo que hace. Son tremendamente positivas todas ellas y enormemente generosas. Entonces, por ellas estamos aquí. Hace aproximadamente 4 años yo inicié este proyecto. En mitad de la crisis quería rodearme de gente
fantástica y sobre todo gente positiva y que si quisiese seguir hacia adelante. Fui provocando encuentros entre estas mujeres que entre ellas no se conocían y bueno, la verdad es que lo que hemos conseguido ha sido algo increíble, no solo a nivel de amistad, sino a nivel profesional. Las ayudas que se han generado. Entonces decidimos hace como año y medio constituirnos como una asociación sin ánimo de lucro con la idea de seguir ayudando a otras personas. Queríamos mentorizar iniciativas que están en marcha, pero quizá de una manera un tanto más silenciada y que a través del círculo se pudiese hacer una divulgación de lo mismo. Por otro lado, hoy estamos aquí porque inauguramos este ciclo de encuentros y este ciclo de encuentros lo que va a pretender es, como ha dicho antes Miguel, poder hablar de mujeres, de descubrir unas personalidades increíbles, pero que por algunas razones pues no han estado en el sitio que les correspondía. Hay muchísimas, hay de todos los ámbitos también, por ejemplo, científicas, tenemos artistas, tenemos escritoras, tenemos músicos, tenemos de todo. La idea es que a lo largo del ciclo podamos ir descubriendo a todas ellas. Y algunas otras a lo mejor son algo más conocidas, pero vamos a descubrir nuevas facetas. Vamos a tener una cita mensual. Todos los martes de finales de mes tendremos aquí, en esta sede, nuestros encuentros. Nosotros ya tenemos el ciclo de aquí a junio, entonces sé que algunos se han inscrito. Les voy a recordar cuáles son los personajes y los ponentes que van a participar y quiero dedicar unas palabras a los ponentes. Algunos de ellos están aquí. Lola Gavarrón, por ejemplo, está aquí sentada, porque la verdad es que todos ellos han sido de una gran generosidad, queriendo participar y entusiasmándose con esta iniciativa. Empezamos hoy con Mónica Luengo, con María Josefa, duquesa de Osuna, la extraordinaria universo de una dama ilustrada, y le seguirá una gran escritora, Lola Gavarrón, que nos va a descubrir Ana de Pombo, como pionera en la moda, en la danza y en la decoración. Después le seguirá en enero un gran galerista, Guillermo de Osma, que nos va a presentar a Maruja Mayo, una gran pintora. En febrero será un arquitecto, Alberto Ballarín, quien nos va a hablar de una mujer muy desconocida, Matilde Ucelay, una de las primeras arquitectas españolas. En marzo vamos a tener a un gran modisto, que es Lorenzo Caprile. Lorenzo nos quiere hablar de las modistas que fueron referencia en su momento y que hoy prácticamente están olvidadas. Por ejemplo, Flora Villarreal. En abril toca la música, será María Teresa Prieto, una gran compositora de la generación del 27 que apenas sabemos nada de ella. En el mes de mayo, una mujer muy relacionada con esta casa es María Lejarro, que tendremos la oportunidad de conocer a través de Mariluz González, una investigadora y jefe de documentación en la Sociedad General de Autores. Y cerraremos el ciclo en junio con un gran periodista, Pedro Piqueras, que nos va a hablar también de un personaje un tanto desconocido, Beatriz Enríquez de Arana. Bueno, pues todas estas conferencias serán los martes a finales de mes. Y antes de presentar a Mónica, simplemente decirles que hemos tenido el gran acierto de hacer un convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, con los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, el Instituto de Artes Escénicas y Danza. Gracias a ellos se van a grabar y se van a editar estas conferencias para que se puedan proyectar a través de nuestra web y que lleguen a un público mucho más amplio, que es la idea que tenemos. Y también que vamos a intentar por todos los medios que estas ponencias se puedan editar en un libro. Eso os lo iremos contando a medida que pasen estos meses. Y por último quiero agradecer a una persona que para mí la verdad es que es muy importante, creo que también lo está siendo para el círculo, es el creador de este logo que tenemos, de toda nuestra cartelería, y la verdad, Ramón Arana, un gran arquitecto. Muchas gracias.
a presentar. Mónica tiene un currículum extensísimo y la verdad es que es una persona tan conocida en su mundo que es difícil presentarla, pero os voy a dar unas líneas simplemente para que os podáis situar. Historiadora y paisajista, miembro del Instituto de Estudios Madrileños, miembro del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales de ICOMOS, autora de libros y artículos sobre jardines históricos y paisajes culturales y del libro El Capricho de la Alameda de Osuna, junto con Carmen Añón, su madre, que hoy, Carmen, también te tenemos aquí sentada y te agradezco muchísimo tu presencia. Es un honor para nosotros. Mónica trabaja como consultora para temas de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ha participado en numerosos congresos, seminarios y cursos de universidades nacionales e internacionales y es socia fundadora del estudio de paisajismo ATP, Arquitectura, Territorio y Paisaje. Y ahora sí, Mónica, te dejamos todo el tiempo para ti. Bueno, pues yo después de todo esto estoy un poco impresionada, pero además me siento, bueno, primero quiero agradecer de verdad a la Fundación Fernando de Castro y al Círculo de Orellana. Creo que ambas dos instituciones han tenido una magnífica idea y han encontrado el marco y el lugar perfecto para hacer estas conferencias que espero que traigan a la luz a todas esas desconocidas, gracias a las cuales algunas de nosotras hemos podido desarrollar nuestra carrera y hacer realmente dedicarnos a lo que nos gusta. Ellas trabajaron de forma desconocida muchas veces, a veces en malas condiciones, no es el caso de la duquesa, pero creo que todas especialmente les debemos un homenaje, aunque también me alegra ver que hay presencia masculina, pero me gustaría que fuera un poco más numerosa la próxima. Creo que poco a poco les iremos convenciendo. Me impone, así que a los dos, tanto a la Fundación como al Círculo, muchísimas gracias porque para mí es un honor estar hoy aquí, inaugurar con mucho miedo este ciclo de conferencias y más en presencia de la duquesa, la auténtica, que le voy a contar cosas de su antepasada, Dios mío, seguro que sabe mucho más que yo, y de mi madre, que fue la persona a través de la cual conocí a María Josefa hace ya muchos años. No digo ambas las conocí porque a mi madre la conocía desde el principio, pero gracias al jardín para mí se unieron dos figuras que han sido decisivas en mi vida y en mi carrera y a las cuales las tengo que agradecer mucho. Pero no les voy a dar ya mucha lata porque ya hemos hecho mucha introducción y vamos a empezar con María Josefa, que es la que realmente se merece toda nuestra atención. Voy a hacer también, he querido hacer, pensando un poquito en que era la primera de las conferencias, hacer un poco un alegato un poco feminista y situar a la mujer pensando en las sucesivas intervenciones, hacer un marco general de cómo se encontraba la mujer en el siglo XVIII y por qué es tanto de admirar figuras como la duquesa. Pues bien, voy a empezar a hablar de María Josefa, de María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel Tellez Girón, más conocida como Condesa Duquesa de Benavente o Duquesa de Osuna, o como la llamaba Goya, la Peñafiel, directamente. María Josefa es una gran desconocida a pesar de que otras mujeres de su época, mucho menos valiosas, o desde mi punto de vista sin desmerecer a nadie, han pasado a la historia. Ella fue coetánea, prima de la duquesa de Alba, que sí ha pasado y es bien conocida de todos, más que por sus méritos intelectuales, por una vida un tanto alegre, que no digo que esté mal, ya me da envidia, aunque realmente murió joven y tampoco pudo disfrutarlo. Pero mientras que la duquesa de Alba triunfaba, gracias sobre todo a sus posibles relaciones con Goya y, como dicen, a su belleza y a su carácter, teníamos a la duquesa de Osuna,
he traído, he reservado para después los retratos más bonitos. Aquí casi parece una revolucionaria francesa, y por eso me gusta empezar más con ella. Dicen que ambas, la duquesa y la condesa, tenían rivalidad. No es cierto. Leyendo las cartas, que les recomiendo, hay un libro precioso sobre la duquesa de Osuna, que son La vida en unas cartas, escrito ya hace mucho por la condesa de Lleves, y que es un libro entrañable, bien documentado, sólido, trabajado en archivos, pero escrito de una forma muy amena. Se puede llegar a comprender la personalidad de la duquesa, que es fascinante. Y en una de esas cartas, ella le manda, con un billete, como se decía entonces, un nido de ruiseñor que había cogido en su jardín del Capricho, a su prima, la de Alba. Pues bien, a pesar de que se demuestra que tenían una entrañable relación, hay miles de anécdotas, yo creo, que no sé si verdaderamente muy bien atribuidas, como aquella que cuenta cuando le pregunta ella a la de Alba qué vestido se iba a poner para una fiesta que iba a hacer en el Capricho, y cuando ella se lo describe y llega luego a la fiesta, se encuentra con que todas las sirvientas van vestidas con un traje muy similar. Yo creo que son maledicencias, la verdad, no me creo eso de mi duquesa, Bien, pues María Josefa será todo lo contrario que la duquesa de Alba. Es una mujer ilustrada, es una mujer que es el paradigma de una aristocracia intelectual que por entonces tenía unas miras universales, pero que se ve muy constreñida por la situación política que hay en España, que era un ambiente un tanto rancio, el de finales del siglo XVIII. Nosotros la consideraríamos hoy como una supermoderna, sería una bloguera, una it girl o it woman, y desgraciadamente no había los medios de comunicación en aquella época. Pero vivimos en una España tremenda, en la España justamente anterior a la guerra de la independencia y luego a las sucesivas guerras que va a haber y los desastres, y a las mujeres, y empieza a haber un debate sobre las mujeres. Este es el Madrid de la época. He intentado encontrar, para ilustrarnos un poco y ambientarnos, cuadros de Goya que nos sitúen un poco en aquella época. Pues bien, en esa época se comenzaba a debatir si las mujeres teníamos raciocinio o no, o si solamente éramos capaces de procrear, o a lo mejor si se nos instruía un poquito podíamos llegar a servir para algo más que eso. Pero en esta batalla de sexos es precisamente donde la duquesa tiene un papel fundamental. Porque como dice Carmen Iglesias, por ejemplo, en ella se aunaban nobleza, cultura, inteligencia, amistad y curiosidad por todo tipo de saber. Por derecho propio destacaba entre todas las familias, entre los linajes nobiliarios, ya que ella había heredado a la muerte de su hermano, había heredado los títulos de la gran casa de Benavente, y al casarse con su primo, Pedro, hereda también los títulos de la casa de Osuna. Este matrimonio no estaba planeado, en realidad Pedro era el segundón de la casa porque habían buscado un personaje que no pudiera oscurecer los títulos de ella. Pero bueno, aunque el hermano mayor muere poco antes de casarse, los dos ya se conocían y se querían, y cosa rara en la época, no les fuerzan a un matrimonio, sino que aceptan que se unan los dos linajes, el de Benavente y el de Osuna, formando así una de las mayores familias. Este es el retrato del duque, que hace poco volvió de Nueva York y estuvo en el Prado y todos pudimos admirar. Bueno, pues María Josefa, con su nieto Pedro Alcántara, heredará también el ducado, el título del infantado, y de esa forma se van a constituir en la mayor concentración de títulos de España. María Josefa era 4 veces grande de España, duquesa de Arcos, de Gandía, princesa de Esquilache, en fin, una cantidad innumerable
de títulos que es horrible leer siempre que empiezan los legajos de compraventa y tardas 3 folios en llegar a lo que te interesa porque se suceden uno tras otro. Ella no tiene una vida agradable, a pesar de todo, tiene 9 hijos, pero solo sobreviven 5 a la infancia y tiene que pasar también durante la invasión francesa, todos sus bienes son embargados y se ve obligada a exilarse a Cádiz, abandonando todas sus posesiones. Pero como es una mujer de armas tomar, cuando vuelve retoma el control de todos sus estados, porque ella dirige, controla, administra todos sus estados con mano férrea. Es una mujer muy, muy capaz. Y al mismo tiempo que muy capaz, es una mujer extraordinaria, porque contaba esta anécdota de los vestidos, pero también cuentan otra muy famosa, que va a una fiesta en casa del embajador francés y escasea el champán, y cuando el embajador, ella organiza la siguiente fiesta en su casa y va el embajador francés, hay grandes cubas de champán para que abreven los caballos. No sé si ahora mismo la Sociedad Protectora de Animales admitiría, vería esto con muy buenos ojos, pero así dicen que era ella. Pero bueno, ante todo ella, con estas anécdotas, seguía por unas ideas ilustradas, por las que luchará con tesón y que hacen de ella un modelo para las mujeres de su tiempo. Estoy diciendo que se está produciendo en este momento un cambio sutil en la manera de entender a las mujeres. Por primera vez las mujeres se ven libres de la sumisión al varón, que antes había sido al padre y luego al marido, y ven su situación jurídica evolucionar de forma que son mucho más capaces. La España ilustrada del momento, perdón, porque es que se me van a veces pasar las imágenes, tiene unas características muy especiales. En España todavía la Inquisición, aunque debilitada, pero tenía su poder. Por ejemplo, el Emilio de Rousseau está censurado y no solo circula entre unos pocos ilustrados que manejan la edición francesa, sin que todavía se haya traducido. Pero si consideramos la Ilustración como esta época en las que el hombre intenta salir de las tinieblas en las que se encontraba y transformarse en el siglo de las luces, muy pocos en España dieron este paso. La Inquisición, como digo, todavía tenía mucho poder y además los principios que venían ilustrados venían muchas veces de países protestantes, como Inglaterra o los Países Bajos o Alemania, con lo cual eran siempre ideas tomadas con mucho recelo por los críticos. De hecho, por ejemplo, cuando Feijóo publica su teatro crítico, recibe, y eso que es un ilustrado muy moderado, recibe unas críticas furibundas y tremendas. La enseñanza universitaria en España estaba, como bien ha dicho Miguel, fundamentalmente en manos eclesiásticas, y faltaban grandes conocimientos y educación, sobre todo en los temas de ciencias y de naturaleza. Y esto poco a poco esta diferencia con el resto de los países europeos fue aumentando y se fue agravando la situación. Con Fernando VI ya podemos decir que llega un poco la Ilustración, y con Carlos III llega plenamente y se introduce un ansia por el conocimiento que yo creo que se demuestra mucho en el caso de la botánica, donde vemos, aquí les traigo un plano del Jardín Botánico de Madrid, que Carlos III decide, junto con el Gabinete de Ciencias Naturales, lo que hoy es Museo del Prado, instalar en pleno Paseo del Prado, es decir, en el lugar más elegante de todo Madrid. Allí es donde Carlos III planea su colina de las ciencias, de la que hoy nos queda el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico y el Museo del Prado, reconvertido en Museo de Pintura. Pero el jardín que se hace es realmente que ya es un plano de Villanueva, que
donde ven ustedes pueden ver el anterior, como todavía guarda unas figuras barrocas, y en cambio en este otro plano de Villanueva impera la modulación, la geometría, la serenidad, la claridad, la ilustración. España era un país por entonces con 10 millones de habitantes, de los que dice el padre Sarmiento. Apenas es una décima parte de los españoles que saben leer y escribir. Las escuelas para niñas, por supuesto, eran absolutamente excepcionales, pero hoy he querido, en esas grandes desconocidas, hacer también un pequeñísimo homenaje a Isidra Quintina de Guzmán, la primera mujer doctora, que fue todo un evento en aquel momento. Se graduó en Filosofía y Letras por la Universidad de Alcalá en 1785, con 16 años, y fue tan especial el momento que tuvo lugar una gran comitiva precedida por tropas de infantería y caballería, y al son de clarines y timbales, rodeada por el claustro, iba la nueva doctora en sillas de manos. Fíjense si era excepcional que lo festejaron de aquella manera. Las únicas apuntes que tenemos de ilustrados, que es donde pueden hacerse un poco más sólidas estas ideas, son las sociedades económicas de amigos del país. La primera que se crea es la Vascongada y poco después se inicia la Matritense. La figura de la mujer en esta época, en esta España borbónica, tiene una potente plasmación pictórica en los cuadros de Goya, que a través de sus retratos también va proyectando distintas imágenes de mujer en las que ya las vemos capaces de hacer algo más que solo posar. Pero como ejemplo de la consideración que merecían las mujeres en aquella época, les voy a citar a Fray Francisco, el filósofo rancio, como le llamaban. Convengamos, pues, amigo mío, en que la igualdad por naturaleza que nos presentan estos señores filósofos es un sueño, y sueño de un frenético. ¿Y quién será el loco que diga que son iguales a los hombres? La pequeñez y la finura de su cuerpo, la cobardía y cortedad de su espíritu, la vehemencia de su imaginación y la perpetua volubilidad de sus afectos no están pidiendo a gritos la protección, la dirección y la solicitud del hombre al mismo tiempo que su interés y amor. Como ven, no los tenían en muy alto concepto. Pero bien, con la sociedad económica de amigos del país, la Matritense, llega un punto clave, y es cuando María Josefa decide que quiere entrar a formar parte de la sociedad y que debe haber una junta de damas. Y entonces se organiza un revuelo tremendo en el Madrid de la época y empiezan unas discusiones bárbaras. Y les voy a leer, aunque es un poco largo, pero creo que vale la pena, el discurso que hace una miembra, que dirían ahora, qué horror, una miembra de la Sociedad Económica de Amigos del País de Aragonesa. Y ella dice, ella se llama Josefa Amat y Borbón, otra mujer a la que le deberíamos dedicar también. Dice, cuando Dios entregó el mundo a las disputas de los hombres, previó que habría infinitos puntos sobre los cuales se altercaría siempre, sin llegar a convenirse nunca. Uno de estos parece que había de ser el entendimiento de las mujeres. Por una parte, los hombres buscan su aprobación, les rinden unos obsequios que nunca se hacen entre sí, no las permiten el mando en lo público y se le conceden en absoluto en secreto. Las niegan la instrucción y después se quejan de que no la tienen. Digo las niegan porque no hay un establecimiento público destinado para la instrucción de las mujeres. Miguel, qué oportuno, Fernando de Castro, un poquito más tarde. Ni premio alguno que las aliente a esta empresa. Parece que todavía se disputa sobre el talento y capacidad de las mujeres como se haría sobre un fenómeno nuevamente descubierto en la naturaleza o un problema difícil de resolver.
Mas ¿qué fenómeno puede ser este si la mujer es tan antigua como el hombre y ambos cuentan tantos millares de años de existencia sobre la Tierra? ¿No contentos los hombres con haberse reservado los empleos, las honras, las utilidades, en una palabra, todo lo que pueden animar su aplicación y desvelo, han despojado a las mujeres hasta de la complacencia que resulta de tener un entendimiento ilustrado? Nacen y se crían ellas en la ignorancia absoluta. Aquellos las desprecian por esta causa. Ellas llegan a persuadirse que no son capaces de otra cosa y, como si tuvieran el talento en las manos, no cultivan otras habilidades que las que puedan desempeñar con esta. ¿Qué fundamento pueden tener los hombres para la superioridad que se han arrogado, principalmente en los dotes del ánimo? Pero sigue. ¿Por ventura los que se llaman amigos del país podrían alejar a las mujeres? ¿Son acaso algunas espías esparcidas por el reino que puedan dar noticia a los extraños de cuanto se trabaja por su bien? ¿O son tan misteriosos e intrincados los asuntos que se tratan en las sociedades económicas que no pueden entenderlos sino los hombres? Nada de esto hay, pero la importancia del asunto es que no se le da igual cabida ni asiento a las mujeres en sus juntas. Yo les aconsejo que lean este discurso de Josefa Amar, porque es verdaderamente ingenioso. Es larguísimo y no se lo voy a leer entero, pero hace hincapié en que había dos únicas mujeres que habían sido admitidas en la sociedad económica. ¿Quiénes eran? María Josefa y la condesa de Montijo, otra mujer a la que también deberíamos dedicar tiempo. Ellas son las dos únicas que están admitidas como socios, pero no se admite que se abra una junta de damas específicamente para ella. Y mientras que los hombres discutían inútilmente, María Josefa decide ir a ver al rey, a Carlos III, y dice, vamos a acabar de una vez con esta polémica. Y Carlos III nombra una junta de damas que por fin, y gracias a María Josefa, se pone a trabajar. Y se pone a trabajar de forma... Esta es la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que para su información sigue existiendo y tiene su sede en la Torre de los Lujanes. Y este es el premio que se concedía a las educandas, porque María Josefa pone en marcha unas ideas, unas iniciativas totalmente innovadoras. Por ejemplo, dar asistencia a los pobres, normal, educación a las mujeres a través de lo que se llamaban las escuelas patrióticas, que era una innovadora idea que consistía en la creación de escuelas gratuitas dirigidas a las niñas de las familias menos favorecidas, que podían de esta forma aprender un oficio y que les permitía ser independientes. Al mismo tiempo crearon un Montepío de hilazas donde las niñas podían aprender a hilar o a tejer y buscar empleo. Y llevaron a cabo cursillos de prevención higiénica. Se hicieron cargo del Hospicio de Madrid, donde había una mortalidad del 96%, y en 2 años que se pusieron a trabajar bajó al 46%. Y además, no contenta con esa, organizaba cursos para las presas para que cuando fueran liberadas pudieran reinsertarse en la sociedad gracias a un oficio. Y además creó una escuela de dibujo para que también las mujeres aprendieran a dibujar. Pero no paró solo aquí María Josefa, sino que además implementó una serie de medidas higiénicas innovadoras para la época entre todos sus empleados, mejoró las condiciones de trabajo de sus asalariados, llevaba a cabo experimentos agrícolas y ganaderos en sus fincas como en las tierras que rodeaban por aquel entonces el Capricho. En fin, una mujer extraordinaria. Pero además también sabía divertirse. Tenía un salón literario, y era amiga de artistas, de actrices, de músicos, de poetas, y por supuesto en ese Madrid de las majas y las chulas, seguidora de los toreros. Y yo siempre saco este retrato de Pedro Romero, porque yo digo, qué buen gusto tenía además la duquesa. Verdaderamente. Mientras que la duquesa de Alba era partidaria de Costillares, ella apoyaba
a Pedro Romero, y hasta el punto tenían una rivalidad tan fuerte en ese punto, que surgieron por Madrid unas coplillas en las cuales acusaban a ambas de ser amantes de los toreros, pero eso llevó a que un literato conocido tuviera que huir de Madrid por defender a alguna de las dos. En su salón literario se encuentran los intelectuales más brillantes de la época: Tomás de Iriarte, Moratín, Jovellanos. Ella estrena en el Capricho Clementina, una opereta de Ramón de la Cruz con música de Boccherini, y la visita, por ejemplo, Washington Irving y el poeta Longfellow. Sobre todo, es una tremenda aficionada a la música y protectora del, por ejemplo, Boccherini, al que nombra su maestro de cámara. Pero además encarga a Haydn, tiene un contrato con Haydn verdaderamente espectacular, porque todas las obras que no produjera el músico para la familia Esterházy o para el rey de Prusia o el rey de Nápoles, que eran sus clientes preferentes, todas sus obras eran propiedad de la duquesa, que llega con eso a almacenar una biblioteca musical las más importantes de Europa. Pero además viaja bastante, sobre todo a París, donde vive en una casa preciosa que fuimos a ver, en un hotel maravilloso muy cercano a la Plaza de la Concordia, y allí conoce a Charles Purgence, que era un hombre, un extraordinario literato, impresor, editor, lexicógrafo, que publica un diccionario, que tiene una imprenta donde se publican muchas de las obras de los enciclopedistas de aquella época, y del que se hace un tremendo amigo. Entablan una amistad que a través de las cartas, muchas de las cuales se pueden leer en este libro que les cuento, se traduce como entrañable verdaderamente, hasta el punto que cuando quiebra su empresa de imprenta, la duquesa le envía nada más y nada menos que 12.000 libras para socorrerle en esos momentos. Por supuesto, le dedica los versos más encendidos a esa mujer de espíritu gentil y mujer rara y sublime, la llama. Pero además de tenerla al corriente de todas las novedades literarias, la tiene al corriente de las últimas modas de París. La envía el Journal de Dames, la envía perfumes, como este de la Casa Bouvignan, casa que todavía sigue existiendo y gracias a ellos he encontrado estas fotos. Le envía telas, le envía chales, pero también le envía vacunas para sus asalariados, no para la familia, sino para los asalariados, de forma que lleva a cabo programas de vacunación, y además cosas novedosas, como por ejemplo unas termolámparas que tenían embelesadas a París porque decían que con unas libras de madera se podía calentar toda una casa. Supongo que estaban deseando, todavía no había llegado la calefacción, ¿no? Pero bueno, ella también participa de esa corriente popular, que es el magismo, de la que indudablemente es mucho más protagonista su prima, la duquesa de Alba. Pero en moda, vamos a ver un poco, porque la moda además es que también traduce las ideas filosóficas y las ideas sociales y políticas. Y a través de los retratos de la duquesa podemos observar cómo existe este pequeño cambio. Y vemos como aquí, en el primer retrato de Goya, ella va vestida con una toilette a la francesa, muy clásica y desde luego muy siguiendo las últimas tendencias. Nos puede recordar perfectamente a cualquier cuadro o retrato de María Antonieta. Mientras que en España lo que se llevaba era el traje de maja, completamente distinto, y que llamaba la atención a los visitantes por esas cofias con esas moñas, pero que tenía una ventaja, y es que había abandonado el corsé.
Así que no es Coco Chanel la primera que libera a las mujeres de las ballenas del vestir me refiero, sino a las ballenas del corsé, ese aparato horroroso que no las dejaba respirar y que parece que ahora ha vuelto de moda. Se impone con la revolución y con las nuevas ideas filosóficas, sobre todo de Rousseau y de vuelta a la naturaleza y de vuelta al campo, y después de un periodo que hay entre esa toilette francesa hasta lo que vemos aquí, lo que nosotros llamamos el estilo imperio, que eran lo que ellos llamaban la chemise, la camisa, en el que el talle se ha subido. Este es el famoso retrato de Madame de Recamier, pero ya no es la seda lo que predomina, sino el algodón, un material mucho más puro, mucho más sencillo, mucho más limpio, que devuelve y que vemos como ya en el retrato de la condesa de Chinchón, por ejemplo, de Goya, ya se ha impuesto totalmente. Vemos también aquí a una de las hijas de la duquesa, la marquesa de Santa Cruz, vestida ya con esta camisa que más nos parece hoy un camisón. Pero volvemos a la duquesa, y el segundo retrato de la familia, uno de los cuadros, yo creo que el más bonito retrato de familia de la pintura española, donde vemos cómo del primer retrato de la duquesa ha pasado a este segundo retrato, que es esa moda todavía antigua, pero ya ha pasado por un tamiz inglés, esto se llamaría un traje a la inglesa, en el que ya no son sedas, sino son muselinas, y donde además todo el retrato es una innovación total, porque la duquesa además era partidaria de una educación a los hijos totalmente distinta a la que había antes, donde prácticamente padres e hijos no se veían. Pero por primera vez la duquesa se ocupa personalmente de la educación de sus hijos y existe un trato entre padres e hijos mucho más cariñoso, mucho más entrañable, que se ve perfectamente en este retrato, donde las niñas van con esos delicados vestidos tan parecidos a los de su madre. Y para acabar, este es uno de los últimos retratos, que no es de Goya, es de Esteve, de la duquesa con sus hijas, donde vemos como ya se ha pasado la duquesa a esa nueva moda que impera, que es la idea, abandonando totalmente cualquier asomo barroco, de líneas puras, neoclásicas, que más parecen las togas, o las túnicas, perdón, de diosas grecorromanas, que era lo que inspiraba el neoclasicismo, que igual que pasa a arquitectura o que pasa a otras artes, también pasa a la moda. Y así, con este último es el busto que pone su nieto, ese Pedro Alcántara, ese romántico dandy, no les he traído foto, pero era guapísimo, que le hace y que coloca en la exedra del Capricho como homenaje a su abuela, la duquesa, y donde vemos como nuevamente el peinado está muy lejos ya de esa primera gran peluca empolvada que llevaba la duquesa. Pero la duquesa además, pasando de la moda a otro tema, porque había seguido perfectamente las modas gracias a esas revistas que le mandaba Charles Pujans, que son fundamentales, porque hay que pensar que en España se intenta cerrar la puerta a todas las publicaciones exteriores, y de hecho, si no me equivoco, menos la Gaceta de Madrid y no me acuerdo cuál es la otra, la Gaceta, y hay otra revista, se prohíbe la publicación de todas nuevas revistas donde empezaban a surgir ecos de todas estas ideas revolucionarias francesas. Piensen en que tanto el rey de dinastía borbónica como los nobles pues estaban un poquito asustados después de haber visto rodar las cabezas con esas pelucas gracias a la guillotina. Así que había un bloqueo total. Por eso es muy importante que Pujans la sigue informando absolutamente de todo, y es él probablemente el que hace un proyecto, dice projet de bibliothèque, que se hace fechado más o menos en los años que ella está
que vive en París, y él le hace un proyecto de biblioteca, y ella poseía una enorme biblioteca, pero... ¿Es la hora ya? Perdón. No. Ella posee una enorme biblioteca, pero Pujons la anima a aumentarla con muchos volúmenes, pero que había de ciencias, de moral, de política, de agricultura, de geografía, en fin, de los temas de artes, novelas, de los temas más variados. Y aquí es otro tema para nosotros, como voy a saltar al jardín porque no me puedo ir sin hablarles del capricho, que luego así lo podrán visitar ustedes, me va a servir el tema de la biblioteca para unirlo con el del jardín, porque es donde ella recibe esas nuevas ideas que acaban con los jardines franceses y empiezan ese nuevo jardín paisajista inglés, que es lo mismo que la moda. Igual que el blanco del algodón servía para simplificar la moda, el verde, las praderas verdes y la naturaleza libre sustituyen un poco esa idea que se tenía antes como en los jardines versallescos, ya saben, muy ordenados, recortados, muy geométricos. Pues aquí empiezan a aparecer las primeras ideas sobre el jardín, lo que se llamaban los jardines anglochinos. Y se llamaban anglochinos porque venían las corrientes de Inglaterra y de los chinos. Es el momento, y de China es el momento, perdón, en el que también han comenzado los viajes, las compañías de las Indias, las compañías, ha empezado un intenso comercio con los países de Oriente y se ponen de moda las chinoiseries. Todos recordarán, por ejemplo, los gabinetes de porcelana y los gabinetes chinos del Palacio Real o de la casita del labrador de Aranjuez. Pues también se pone de moda ese toque exótico, como se ponen de moda las ruinas o se ponen de moda las folies. Bien, pues ella en esta biblioteca encontramos las claves para ver qué libros ha podido leer, porque por supuesto no llegan prácticamente ninguno en traducción española, y de hecho ella lo que tiene son fundamentalmente libros. Uno muy importante, que es el Le Rouge, un libro así grandísimo, que en realidad no es un libro, sino son grabados, como este, con planos de muchísimos jardines ingleses y franceses de la época, que son lo que le muestran a ella como a ver si... Esto es lo que llamaríamos un jardín formal francés, pero ven aquí cómo se rompe por completo la línea recta y empiezan a aparecer esas formas sinuosas, ese querer ser natural, que en el fondo era tan artificial como lo otro, pero donde los ingleses hacían esos jardines de hasta que parecían la campiña inglesa y donde hasta colocaban las ovejitas donde tenían que estar, o desviaban todo el curso de un río para poder hacer un lago. Y la duquesa así hace su capricho, y no me digan que menudo nombre, ¿eh? Toda una declaración de intenciones. Hay que pensar que en aquel momento capricho no solo se entendía antojo, sino que era una palabra que se utilizaba también para variaciones musicales, o por ejemplo para todas aquellas obras de arte que se hacían fuera de las normas y donde primaba la fantasía, como los caprichos de Goya o los famosos capricci de Piranesi. Pues bien, ella bautiza a su jardín el Capricho. Y aquí tenemos una antigua fotografía no es ella, pero bueno, entrando por la misma puerta que hoy se mantiene y donde pueden seguir ustedes leyendo el Capricho. El Capricho es una de las maravillas, para mí desde luego el jardín más bonito de todo Madrid y un enorme desconocido, casi tanto como la Duquesa. Gracias a Dios, a veces pienso eso, porque probablemente por eso ha llegado hasta nosotros como lo conocemos hoy. Es un jardín que tiene un espíritu, un genio especial, que a pesar de haber pasado por todos los avatares que ha podido pasar un jardín, porque fue incautado por los franceses, por el general Belliard durante la Guerra de la Independencia. Luego, durante la Guerra Civil Española, fue nada más y nada menos que la posición Jaca, es decir, el cuartel general de la defensa de Madrid. Y luego lo compraron los banqueros, luego lo compró una inmobiliaria. Y a pesar de todo eso, el jardín ha permanecido
con un espíritu y una fuerza que cualquiera que traspasa esa puerta se siente prácticamente, si no duquesa, duque de Osuna. Bien, aquí reúne, esta es una imagen antigua, muy romántica, ya posterior a su época, del Jardín del Capricho. Y este es el busto que les había enseñado antes, es este monumento que la construye su nieto, don Pedro, que muere, como ya les digo, muy joven, precisamente aquí en el paseo central de la Alameda, persiguiendo, de una forma tan romántica, persiguiendo el carruaje de su amada, de su amor imposible, la marquesa de Alcañices, que se va sin saber que él está allí, y él corriendo por ese paseo le da un infarto y muere. No creo que haya mejor manera de morir para un romántico que esa. Pues bien, antes de morir le da tiempo a hacer algunas cosas en el Capricho, gracias a Dios, y una de ellas es esta que llamamos la exedra, que es un monumento en honor a su abuela, que era la persona que le había criado. El Capricho es un enorme desconocido que ahora, gracias a Dios, parece que nuestra alcaldesa, Manuela Carmena, ha visitado y ha quedado fascinada tanto por el jardín, igual que cualquiera de nosotros quedamos fascinados por el jardín, y tan fascinada por la figura de la duquesa, que uno de los grandes proyectos del ayuntamiento es por fin restaurar el palacio, que hasta ahora estaba cerrado, y la verdad es que bastante destrozado, tampoco quedaba mucho dentro, salvo algunas pequeñas cositas, pero no quedaba mucho, pero ahí estaba, y el jardín y el palacio son indisolubles, y era una pena que ahí estuviera vacío. Pues bien, ha habido hace poco un concurso para su restauración, se va a hacer un museo, no sé todavía bien si se va a dedicar quizá se dedique solo a María Josefa, está por decidir, quizá se dedique a la época de la Ilustración, pero veremos. Bueno, pues en este palacio, porque la duquesa se me ha olvidado mencionar que es una de las grandes mecenas de Goya, mientras la duquesa de Alba goza de Goya en otros sentidos, la duquesa gozaba de él de la forma más artística. Y es realmente, falta un estudio, queda por hacer un estudio de las relaciones entre la casa de Osuna y Goya, porque son los mecenas auténticos de Goya, los que digamos, le lanzan al estrellato. Ellos le conocen a través del infante don Luis, y desde entonces, desde que se conocen, no cesan de hacerle encargos y de comprarle obras. Como han visto, los retratos del duque y de la duquesa, el retrato de la familia, pero además 2 retratos de los reyes, 3 o 4 retratos de otros amigos suyos, los retratos, el cuadro de la marquesa de Santa Cruz, el de sus otras 2 hijas, pero es que además para el Capricho, solo para ese palacete, encargan lo que se llamaba cuadros para lo que se llama el gabinete de países. Se llama el gabinete de países no porque estuvieran representados los países, sino porque entonces a los paisajes se les llamaba países. Y en esta habitación estaba únicamente decorada por cuadros de Goya. Llega a haber hasta 23 obras de Goya en el Palacio del Capricho. Algunas se hacen expresamente, como estas, de tema campestre, como ven, tan famosas como el columpio o la cucaña, todas ellas que están allí. Pero curioso, la duquesa le encarga para su gabinete particular a Goya estas pinturas negras, que también son conocidísimas, tienen el vuelo de brujas, el aquelarre. Fíjense qué dicotomía en este siglo de las luces, pero por otro lado también del terror, ¿no? Este mundo oscuro contrastado con el mundo de la razón y de la ilusión. Y aquí en el Capricho es donde vemos reflejada perfectamente esta dicotomía. Y luego más tarde le compran estos cartones para tapices, que es la famosa serie de las estaciones, que también se encontraba allí. Y me faltan, no les podía traer los 23, pero luego hay unas series de escenas de toros, algunos de los cuales están desgraciadamente desaparecidos o no se conoce bien su paradero. Así que nada más y nada menos que 23 obras de Goya. La pradera de San Isidro, la que hoy vemos en el Prado, estaba también allí. Es decir, yo creo que es la mayor concentración de obra
goyesca que yo conozca en un particular. Pues bien, aquí con estos mimbres, estos artistas, estas ideas, esta biblioteca, estas modas, la duquesa, que solo trabaja con artistas de primera fila, decide llamar para su jardín, este es el primero y el único plano que conocemos del jardín, a Pablo Bouteloup, al que hace trabajar, fíjense ustedes si pueden llegar a leerlo, no sé si lo leen, que es una idea de un jardín anglo-chino para hacerse en la Alameda, y lo fecha el 24 de diciembre de 1784. Así que al pobre Bouteloup, Pablo Bouteloup, le tiene trabajando hasta la mismísima Nochebuena para hacerle ese jardín. El jardín no se parece en nada al plano que tenemos ahora, porque esta es una pequeña, muy pequeña parte, perdón, se me ha ido, de las tierras que compraría la duquesa. Luego el jardín se seguiría ampliando por esta zona y seguiría ampliándose por aquí arriba, y entonces Pablo Bouteloup por el momento solo dispone de esta pequeña... ¡Ay! Se me ha perdido el cursor. Aquí. Donde ven lo que les había señalado antes en el jardín, en el plano que les había enseñado antes era el del Trianón, de María Antonieta, que es otra, como saben ustedes, otra loca que también se dedica a que, por ejemplo, el Amo en Versalles, el Amo era como una pequeña aldeíta donde jugaban a ser pastorcillos y a ser alcaldes, y donde había una lechería y donde había distintas folís rústicas. Todo ello con estos, bueno, pues no lo consigo. Estos caminos, como ven, sinuosos, y ya no se los señalo más porque les tengo mareados. ¿Y qué sitúa María Josefa cuál es el centro del diseño del jardín? El templete hoy de Baco, que no es de Baco, era el templete de Venus. Ese es el punto desde el que geométricamente, y a pesar de que todo parece desperdigado, sin orden y sentido, está todo calculado para que ese sea el centro, y desde allí partan los caminos a través de los cuales, al fondo en perspectiva, podemos llegar a ver todas las folís. Pues bien, la Venus, por supuesto, que estaba aquí, ¿a quién se la encarga? A Juan Adán, el gran escultor neoclásico español. Y tiene unas peleas tremendas, porque antes se las encarga otro escultor que le hace otra y dice que ni hablar, que es horrorosa, que quiere otra, y le obliga hasta que convence a Juan Adán para que se la... ¿Qué ocurrió? La Venus en algún momento, este templete estaba cubierto, y estaba cubierto, nunca se sabía si había estado cubierto por una cúpula o no, hasta que Carmen Añón encontró una cuenta del pastelero para una fiesta en la que se detallaba cómo se habían hecho pasteles con las formas de las folís, de los caprichos que hay por el jardín, y uno de ellos era el templete donde venía descrito por el pastelero la cúpula de casetones dorados que cubría. En algún momento esta cúpula, probablemente de madera, se debió destruir por algún accidente climatológico, y la Venus, la estatua de la Venus, pasó a estar en el abejero, probablemente porque a ella le gustaba tanto que debía estar preocupada con que pudiera sufrir algún daño. Este es el abejero, es una construcción deliciosa, donde las abejas entraban por unas trampillas, y en el interior, aquí ven una fotografía antigua con la Venus, el interior, y como ven todo decorado con, a ver si no se me mueve, haciendo alusión al mundo de las abejas. Esta es una reconstrucción, una imitación que se ha hecho recientemente. Los dueños de la escultura original han permitido hacer un molde, y que aunque sea en material, está muy bien hecha, aunque sea en un material moderno, pueda
volver la Venus a ocupar el centro del abejero. Pues bien, aquí las abejas estaban en el interior, hacían panales que se observaban desde el interior a través de unos paneles de vidrio, y así se podía observar la laboriosidad de la naturaleza mientras tomaban el té. O, como había una vez un guía al que escuché explicando esto, que daba otra teoría mucho más picante, porque decía, imagínense ustedes aquí a Goya, la de Alba, la de Osuna, todos, y la miel. Y estaba encantado. Pues igual, no lo creo, pero... Pues bien, este es otro de los grabados que les decía de Le Rouge, donde se hace, ven ustedes, igual que se llamaba Jardín Anglo-Chino, aquí en el proyecto que le hace Bouteloup, aquí dice un jardín anglo-francés-chino. Bouteloup le hace un jardín anglo-francés-chino-español a la duquesa con unas peculiaridades. Y este es el plano un plano posterior de finales del siglo XVIII, de 1870, pero donde ven ustedes el jardín completo. Y como ya vamos muy justos de tiempo, solo les voy a enseñar otro de los grandes atractivos de la Alameda, porque no contenta con llamar al mejor jardinero, perdónense muy rápidamente, pero se lo tengo que contar. El jardinero Pablo Bouteloup en realidad era el jardinero real, y a ella eso de compartir con la reina María Luisa no le gustaba nada. Así que despacha a Bouteloup y contrata a un jardinero francés que se llama Mulot, que viene con un contrato en el que le estaba absolutamente prohibido trabajar para nadie en España que no fuera ella. Y en el momento en que dejara de trabajar para ella tenía que volver a Francia. Y efectivamente el pobre Mulot llega, coge unas fiebres tercianas, está 2 años malísimo y ella le embarca en una diligencia y le manda de vuelta para Francia. A los pocos años contrata a otro jardinero francés, Prévost, quien viene y no se quedará, y es más, morirá defendiendo la Alameda de sus compatriotas franceses, no durante la ocupación con el general Belliard, que cuidó muchísimo el jardín, sino cuando estos ya se retiran y las tropas francesas iban destruyendo todo lo que encontraban. Él se enfrenta a sus compatriotas y muere a manos de los soldados franceses. Pero es que además la duquesa ha llamado a otro personaje que se llama Ángel María Tadei, que es un escenógrafo milanés, que como le describen, bajito, de ojos saltones, pero que le hace aquí una decoración increíble. Él es el que yo creo que verdaderamente convierte el jardín en un capricho delicioso, haciendo toda una serie de trampantojos, de trompeleil, dentro de las distintas arquitecturas, como por ejemplo, dentro y fuera, la ermita donde vivieron 2 ermitaños sucesivamente, que hacían rogativas y rogaban por la salud de los. Finalmente no encontraron a nadie que quisiera seguir siendo ermitaño, y tenemos fotografías antiguas del autómata que le sustituyó. No era una cosa tan rara. De hecho, en periódicos ingleses se encuentran, por ejemplo, anuncios de algunos lores que para sus jardines buscaban un ermitaño, unas condiciones de trabajo, se les deja cueva, una piel de oveja, agua y pan, todo lo que quieran, y a cambio de eso los ermitaños tenían que dejar el pelo largo, las uñas largas, no lavarse y no hablar con ninguno de los visitantes. Ella hace también este precioso monumento funerario al gran tercer duque de Osuna, que recuerda un poco a la tumba de Rousseau en Ermenonville, y llena de otras curiosidades, o folies, como se llaman, como el fortín. Aquí ven ustedes este otro autómata, porque eran autómatas los que habitaban estas folies, o la casita de la vieja, la más deliciosa de las construcciones, que tiene una parte dedicada a casa del rico y está dibujada con unos frescos estilo Candelieri, estilo pompeyano, y otra parte donde se encontraba toda una familia de autómatas, con esta vieja que da nombre a la casa,
y donde aparecen cuidadosamente las cuentas de los jamones de yeso que les cambiaban, que digo yo que no se los comían y no sé por qué se los cambiaban, pero aquí están en las cuentas. Y que está toda decorada en su interior como si fuera una casita rústica, con mapas, planos, chorizos, jamones colgando y algunas escenas de tauromaquia que nos recuerdan también bastante a las de Goya. Y con esto ya acabo, solo decirles que este es el capricho, igual que este capricho de Goya, en el que él dice: el sueño de la razón produce monstruos, o el sueño abandonado por la fantasía produce monstruos, pero acompañado de arte produce grandes obras. Y desde luego, una de sus grandes obras es este capricho, que hoy sigue inspirando a los pintores y a los artistas, incluso a los más jóvenes. Y quería despedirme con este monumento haciendo un poco de homenaje a la duquesa. Muchísimas gracias por su paciencia y espero haberles acercado un poco a la figura de esta.